Hola, ¿qué tal mis hermanos y mis amigos? Saludos y bendiciones desde Nashville, Tennessee. Les habla el evangelista Juan Rodríguez Jr. diciéndoles que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En esta ocasión queremos compartir con ustedes una pregunta muy importante que encontramos allí en Hechos capítulo 16, versículo 30, cuando el carcelero de Filipos les pregunta a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta es muy importante porque todos somos pecadores. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos somos pecadores. La Biblia nos dice que el pecado nos separa de Dios. Allá en Isaías 59, 1 y 2 nos dice que Dios está dispuesto a bendecirnos y Él escucha cuando aclamamos a Él, pero nuestras rebeliones, nuestros pecados hacen una división entre Dios y nosotros, y mientras estemos en pecado no podemos tener esa comunión íntima con nuestro Dios. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Allá en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice claramente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso nuestro Dios envió a su único Hijo, al Señor Jesucristo, para que muriera en la cruz del Calvario. Allí en Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si nosotros queremos ser salvos de nuestros pecados, es necesario que creamos en el Señor Jesucristo, que creamos que Él es nuestro Salvador y que obedezcamos su palabra, que obedezcamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Él predicó. Miren, antes de ascender al cielo, Él les da la gran comisión a sus apóstoles. Allá en Mateo capítulo 28, versículo 19, y dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la forma de ser discípulos de Cristo, de que nuestros pecados sean perdonados, es obedeciendo el Evangelio. El Evangelio consiste en creer en que Cristo murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, pero que no se quedó allí, sino que resucitó al tercer día, y que creamos en lo que Cristo nos dice y obedezcamos este mandamiento de ser bautizados para perdón de pecados. En el bautismo estamos siendo sepultados, está muriendo el hombre pecador, y al levantarse del agua sale una nueva criatura para andar en vida nueva. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. En el mundo religioso de nuestros días se enseña que con tan solo creer en Cristo, la persona ya es salva. Pero la Biblia nos dice claramente que tenemos que escuchar la palabra de Dios. Eso fue lo que le dijeron Pablo y Silas al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿qué es lo que dice más abajo? ¿Qué es lo que dice el contexto? Que le hablaron la palabra del Señor a él y a los que estaban en su casa. Y luego él, en esa misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él con todos los suyos. ¿Por qué se bautizó
inmediatamente en la madrugada, porque entendió la necesidad de ser bautizado para perdón de pecados. En el mundo denominacional de nuestros días se cree que con tan solamente creer en Cristo, con aceptar a Cristo en nuestro corazón, que ya de esa manera somos salvos. Pero esto es un error doctrinal. Esto es lo que Satanás quiere que creamos para perder muchas almas. La Biblia claramente nos dice, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos capítulo 2, versículo 38, así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, o sea, por su autoridad, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo fue bautizado para perdón de pecados, a pesar de que él tuvo un encuentro personal con Cristo en el camino a Damasco. ¿Qué le dice el Señor? Ve a Damasco y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Cuando viene Ananías, le dice en Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Así que a pesar de que Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo, todavía tenía sus pecados. Fue hasta que se bautizó que recibió el perdón de pecados. Por eso él lo enseña en Romanos 6, del 2 hasta el 4. Dice, todos los que hemos sido bautizados, porque él había sido bautizado. Y habla de que allí en el bautismo es donde se efectúa la muerte, la sepultura y la resurrección a una nueva vida. Así que mis hermanos, mis amigos, este es el mensaje para ustedes, especialmente para aquellos que no han obedecido el Evangelio, el plan de salvación. Muy sencillo. Consiste en 5 pasos importantes. Oír la palabra de Dios, creer en Cristo como el Hijo de Dios, arrepentirse de sus pecados, confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y finalmente ser bautizado para perdón de pecados. En ese momento sus pecados son perdonados y es añadido a la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia que Cristo estableció. Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo invitamos para que usted también venga a formar parte de la iglesia de Cristo. Si tiene alguna pregunta, por favor, comuníquese con nosotros. 956-251-6792. Que Dios lo bendiga y lo ayude en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Bendiciones.